cuando indique cuál de las siguientes alternativas se considera un disolvente fiscalizado, ¿ya? Entonces hay que verificar en estas alternativas. La primera pregunta nos indica, la primera alternativa dice, el éter etílico el 10%, el metilisobútil de cetona el 5% y otros no fiscalizados 85%. B, el metiletil cetona 15%, acetona 6% y otros no fiscalizados 79%. C, el hexano del 12%, el tolueno 8% y otros no fiscalizados 80%. O D, el acetato de etilo 13%, el acetona 5%, el hexano 1 y otros no fiscalizados 81%. Dentro de esta pregunta número 1, que ya vino recientemente, ¿cuál marcaríamos nosotros como la respuesta correcta? Esto también ya lo vimos de acuerdo a lo que es la base legal, ¿no? Y ya vimos también ello. Y ahí vamos a resolver con ustedes. La mayoría aquí nos dice la B, otros nos dice la D. Y vamos a resolverlo con ustedes esta pregunta, ¿no? Dentro de esta pregunta número 1, pues vamos a verificar el decreto supremo, la 268, ¿ya? ¿Ya? Esta 268 que nos indica que aprueba la lista de los insumos químicos, productos y subproductos o derivados que son objetos de control, ¿no? Y que se definen los bienes fiscalizados considerados de uso doméstico y artesanal conforme a lo establecido en el artículo 5 y 16 del decreto legislativo 1126, donde nos mencionan en el 1.4, donde nos indica, ¿no? Que se consideran disolventes, ¿ya? Que se consideran disolventes, perdón, al sujeto a registro, control y fiscalización en el territorio nacional, ¿ya? Inclusive en las zonas geográficas sujetas al régimen especial para el control de bienes fiscalizados, a toda mezcla líquida orgánica capaz de disolver o disgregar otras sustancias que contengan uno o más insumos químicos fiscalizados, tales como la acetona, el acetato de etilo, lo que es el acetato del no propilo, el benceno, el éter etílico, hexano, el metiletílico, la acetona, metil isobútil, el cetano, el tolueno y exileno, ¿ya? Y en esto es muy importante que indica, ¿no? Que hayan sido incorporados directamente o indirectamente en concentraciones que sumadas sean superiores al 20% en peso, ¿ya? Dichos disolventes se encuentran sujetos al registro y control y fiscalización, aun cuando contengan un aditivo de cualquier naturaleza que le dé colaboración en tanto no pierdan sus características de disolvente. Por ende, dentro de esta pregunta número 1, la alternativa correcta es la letra B, ¿ya? Es la letra B. ¿Ya? ¿Por qué es la letra B? Si nosotros nos damos cuenta dentro de lo que es lo que nos indicaba, dentro de lo que es el contexto, en este caso, ¿no? Lo que indica la norma de este decreto supremo 268, indica que sumados sean superiores al 20% en peso. Y si nosotros vemos dentro de lo que es las alternativas correctas, aquí los que nos indican, pues si nosotros verificamos, la alternativa B nos dice que el metilcetonina va a un 15% y la cetona un 6%, ya vemos un 21%. Entonces ya supera, ¿no es cierto? A diferencia de las de otras alternativas que no superan este 20%, ya que no es mayor. Por ende, la pregunta número 1, la respuesta correcta es la letra B. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Pregunta número 2 nos indica lo siguiente. El decreto legislativo 1126 tiene por objeto A. Establecer el registro, control y fiscalización de los bienes fiscalizados que pueden ser utilizados en la elaboración de la cocaína, marihuana y demás drogas opiáceas. B. Controlar la comercialización de hidrocarburos en las zonas del régimen especial y en el BRAE. C. Establecer las medidas para el registro, control y fiscalización de los bienes fiscalizados que intervienen en la realización de la minería ilegal.
o D, establecer las medidas para el registro, control y fiscalización de los bienes fiscalizados que directo o indirectamente pueden ser utilizados en la elaboración de las drogas ilícitas. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta dentro de esta pregunta número 2? A ver, ¿cuál creen ustedes que pueda ser la respuesta correcta de acuerdo a este decreto legislativo? Vamos a verificar, a ver, ¿cuál creen ustedes? Dentro de esta pregunta número 2, debemos de tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Dentro del decreto legislativo 1126 indica lo siguiente, pues, ¿no? Nos menciona, ya, nos menciona que del el capítulo 1, el ámbito del objeto de la norma, de las definiciones y los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipo, dice, el artículo 1 nos menciona, ¿no? Es el objeto es el presente decreto legislativo tiene por objeto establecer las medidas para el registro, control y fiscalización de los bienes fiscalizados que directa o indirectamente puedan ser utilizados en la elaboración de las drogas ilícitas. ¿Ya? Entonces, para esta pregunta número 2, la alternativa correcta es la letra D. ¿Ya? Muy bien, efectivamente, pues no, la respuesta está correcta. Seguimos. Pregunta número 3 nos dice lo siguiente, dice, ¿cuál de las siguientes mezclas no se encuentran sujetas al registro, control y fiscalización? A ver, A, mezclas que contienen en su composición al carbonato de potasio en una concentración superior al 10%. B, al hidróxido de sodio en una concentración superior al 10%. C, al sulfato de sodio en una concentración superior al 30%. O D, al hidróxido de calcio en una concentración superior al 40%. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta de acuerdo, pues no, que no se encuentran sujetas a estas mezclas al registro, control y fiscalización? A ver, dentro de esta pregunta número 3, Julio, Jerry, Frank, ¿qué nos indican? A ver, la letra B, vamos a resolverlos igual. Dentro de toda esta pregunta número 3, el Decreto Supremo, la 268 del 2019, nos indica lo siguiente, pues, ¿no? En el 1.2 nos dice, ¿no? Las mezclas sujetas al registro y control de fiscalización en el territorio nacional, inclusive en las zonas geográficas sujetas al régimen especial para el control de bienes fiscalizados, son las que contengan dentro de su composición algunos de los siguientes insumos químicos en la concentración a que a continuación señalan. ¿No? Dentro de este listado, vemos en el número 5 dice perdón, número 5 dice del carbonato de potasio en una concentración superior al 10%. En el número 6 nos habla del sulfato de sodio en una concentración de superior al 30%. Asimismo, en el número 11 nos dice del hidróxido de calcio y óxido de calcio en concentraciones que sumadas superen el 40%. Por ende, si ya tenemos identificado estas tres, la que no se encuentran sujetas al control sería el hidróxido de sodio, pues no en una concentración superior al 10%, ¿ya? Muy bien, la alternativa correcta es la letra B. Pregunta número 4 nos dice, señale una competencia de la SUNAT respecto a los bienes fiscalizados, ¿ya? A. Se encárgase del control y fiscalización de los contribuyentes del nuevo RUS. B. Efectúa labores de interdicción policial en las zonas cocaleras. C. Atender las solicitudes de inscripción en el RUC de los usuarios de insumos químicos y bienes fiscalizados. O D. Implementar, desarrollar, mantener el registro, así como ejercer el control y fiscalización de los bienes fiscalizados. Esto también ya lo vimos, ¿no? En unos ejemplos que hemos podido brindar dentro de esta pregunta número 4. ¿Cuál sería la respuesta correcta dentro
de la competencia de la SUNAT con respecto a los bienes fiscalizados. Ujú, ya lo vimos, ¿no? Todos estamos de acuerdo con la letra D, efectivamente, pues, ¿no? Dentro de esta pregunta número 4, una de las competencias que tiene SUNAT es el registro, control y fiscalización, pues, ¿no? Para ello corresponde, pues, ¿no? Implementar, ¿no? Desarrollar y mantener el registro, así como ejercer el control y fiscalización de los bienes fiscalizados, para lo cual, pues, ¿no? Se ejerce toda la facultad que se le otorgue el presente decreto legislativo y demás normas vinculadas. ¿Ya? Por ende, esta pregunta número 4, la respuesta correcta es la letra D. Implementar, desarrollar y mantener el registro, así como ejercer el control y fiscalización de estos bienes fiscalizados. Bien, pregunta número 5 nos dice, indique el componente del producto denominado ácido muriático. A ver, ¿cuál es el componente de este producto del ácido muriático? A, es el sulfato de sodio. B, es la acetona. C, ¿ves el benceno? O D, o es el ácido clorhídrico. ¿Qué opinan dentro de esta pregunta número 5? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Jainer, Joel, Zulema, Julio. Claro, efectivamente, pues no, el componente del producto denominado del ácido muriático para este tema es el ácido clorhídrico, pues no, y eso también nosotros lo encontramos en el Decreto Supremo 024, ¿no? Del 2013, donde nos indica de los insumos químicos y productos fiscalizados, los siguientes insumos químicos y productos están sujetos al registro, control y fiscalización, el cual se da en mención de forma y presentación. Y aquí vemos, ¿no? Dentro de ello el ácido clorhídrico o el muriático, ¿ya? Entonces, por ende, pues, ¿no? Este componente es el ácido clorhídrico, ¿ya? Muy bien. Pregunta número 6 nos dice lo siguiente, se entiende como neutralización y eso también ya lo vimos, ¿no? ¿No? A ver, nos indica, es el procedimiento administrativo mediante el cual la SUNAT terceriza el procedimiento de inutilización de los insumos químicos. B, es el procedimiento químico, ya mediante el cual se convierte una solución de ácidos o bases en una solución neutral al añadir ya sea bases o ácidos. C, es un procedimiento químico mediante la cual SUNAT notifica al laboratorio afiliado la neutralización. O D, pues es un proceso químico mediante el cual se combina una solución base a un ácido. ¿Qué marcaríamos dentro de esta pregunta número 6? ¿Cuál creen que ustedes sea la respuesta correcta dentro de esta pregunta? A ver, ¿qué indicarían? ¿A qué refiere lo que es la neutralización? ¿A qué refiere? A ver, la B, a ver. ¿A qué refiere? Vamos a verificar dentro de esta pregunta número 6. Dice, dentro del decreto supremo, pues la 044 del 2013, donde aprueba este reglamento del decreto legislativo 1126, nos dice, el tema de la neutralización nos indica que es un proceso químico mediante el cual se convierte una solución de ácidos o bases en una solución neutral al añadir ya sea bases o ácidos. La adición reduce peligros o convierten a la mezcla así obtenida en una solución o combinación química inocua. ¿Ya? Entonces, por ende, la respuesta correcta dentro de esta pregunta número 6 es la B. ¿Ya? Parece un tema de un trabalengua, ¿no? Donde nos indica, pues, ¿no? Dentro de esta neutralización, pues, ¿no? Que un ácido se mezcla con una base, ¿ya? Y ambos se anulan entre sí, como indica, ¿no? El resultado para esto, pues, ¿no? Nos indica también que puede ser, en este caso, pues, menos peligroso, como indica, ¿no? Muy bien, seguimos, ¿ya? Pregunta número 7 nos indica dentro de las afirmaciones incorrectas respecto a las características del registro para el control de bienes fiscalizados. Dice A, la información es actualizada permanentemente. B,
¿Es de administración centralizada? C. Se encontrará interconectado con las instituciones públicas relacionadas con el control de los bienes fiscalizados. O D. Los niveles de acceso no son restringidos respecto a terceros u otras entidades competentes. ¿Cuál sería la respuesta correcta dentro de esta pregunta número 7? ¿Qué alternativa marcaríamos? A ver, ¿cuál es la incorrecta? O sea, ¿cuál es lo que no corresponde dentro de esas características para el control? ¿Qué marcaríamos? A ver, la D. La mayoría nos dice la D. Jerry, Joel, Pablo, Zulema. Todos los chicos nos dicen la D. Vamos a verificar. ¿Cuál es lo incorrecto? Dentro de esta pregunta número 7, efectivamente, pues no, nos menciona que dentro del Decreto Supremo de 044 que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 1126, nos indica el artículo 13 de las características en el registro que tiene las siguientes características. ¿Ya? Nos menciona que en este caso contiene información relativa a los usuarios registrados. Claro, pues no es un control que tienen, ¿no? Así como los bienes fiscalizados, actividades que se realizan con estos y cualquier otra información que la SUNAT considere necesaria para la función del control. Asimismo, dentro de las características está la información que es actualizada permanentemente, ¿ya? Control de los bienes fiscalizados. Y aquí es lo más importante, indica, tendrán niveles de acceso restringidos respecto a terceros u otras entidades competentes. Quiere decir que pues no se da acceso total a la información correspondiente, ya solamente son accesos restringidos. Por ende, la información incorrecta sería que los niveles de accesos no son restringidos. No, pues esto es lo incorrecto. Sí son restringidos respecto a terceros o entidades competentes, ¿ya? Muy bien. Pregunta número 8 nos dice lo siguiente. Los hidrocarburos controlados y fiscalizados en zonas del régimen complementario son el diésel, gasolina y gasoles. B, diésel, gasolina, querosene turbo, jet A1 y querosene turbo JP5. O el C, disolvente A1 y disolvente número 3. O D, querosene. ¿Cuál creen en este caso para ustedes que es la respuesta correcta respecto a la pregunta número 8? ¿Cuáles son los hidrocarburos controlados y fiscalizados en zonas de régimen complementario? La B, Joel, Julio, Jocelyn. Efectivamente, pues no, dentro de esta pregunta número 8 debemos de tener en cuenta lo que son en este caso el decreto supremo la 268. ¿Ya? Este decreto supremo 268 donde nos indica, pues, ¿no? Los derivados del hidrocarburo son los bienes fiscalizados detallados en el anexo 2, ¿no? Del decreto supremo 268, ¿ya? Donde nos indican que los bienes fiscalizados comprendidos en el citado anexo 2 son los solventes 1 y 3, así como los hidrocarburos alifático liviano. También tenemos los hidrocarburos acíclico saturado, el querosene de aviación turbo jet A1, el querosene de aviación turbo JP5, las gasolinas y gasoles y el diésel y sus mezclas con biodiesel. ¿Ya? Por ende, pues no, como ya les indicaba, dentro de esta pregunta número 8, la alternativa correcta es la letra B. Diésel, gasolina, querosene turbo jet A1 y querosene turbo JP5. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Pregunta número, vamos a ver a la pregunta número 10. Nos dice, un momento, perdón. Pregunta número 9. Nos menciona, ¿cuál de las siguientes presentaciones comerciales no es considerada de uso doméstico? A ver. A, los envases de carbonato de sodio decahidratado hasta 250 gramos. B, envases de óxido de calcio hasta 25 kilogramos, perdón. C, envases de hidróxido de calcio hasta 25 kilogramos. O D, los envases de hidróxido de calcio hasta 50 kilogramos. De esta pregunta número 9, ¿qué alternativa marcamos? A ver.
¿Cuál de las siguientes presentaciones comerciales no son consideradas como uso doméstico? No son consideradas ello. A ver, ¿qué respuesta correspondiente le damos? A, B, C o D. ¿Cuál no es considerado como uso doméstico? La mayoría está marcando o dice la D. A ver, Jerry, Pablo, Fabián, Zulema. A ver, Jocelyn, Julio. A ver, ¿qué nos indica? Para esta pregunta número 9 debemos de tener en cuenta lo siguiente. Dentro del Decreto Supremo 044 igual del 2013, nos menciona los bienes fiscalizados considerados para el uso doméstico deben ser comercializados de acuerdo a las disposiciones siguientes. Nos indica, pues, ¿no? La acetona en solución acuosa y diluida en agua, ¿no? Asimismo, también nos habla sobre el carbonato de sodio deshidratado, ya nos indica que en envases hasta 250 gramos, el óxido de calcio en envases de hasta 25 de kilogramos, y también nos habla sobre el hidróxido de calcio en envases de hasta 25 kilogramos. Es por ende, pues no, si no es considerado de uso doméstico el envase de hidróxido de calcio hasta 50, no, pues no es 50, sino 25, por eso es que no está considerada de uso doméstico, ¿ya? Los envases de carbonato de sodio deshidratado hasta 25 gramos, sí, efectivamente, ¿no? Como muestra aquí, ¿no? Asimismo, también como el óxido de calcio hasta 25 kilogramos, muy bien, está también eh, en la letra C, ¿no? Asimismo, el hidróxido de calcio de hasta 25 kilogramos, ¿ya? Entonces, no está considerado los envases de hidróxido de calcio hasta 50 kilogramos, es hasta 25. Muy bien, pregunta número 10 nos dice, respecto a la vigencia de las inscripciones en lo que son el registro del control de los bienes fiscalizados, señalen la respuesta correcta. Dice, la inscripción en el registro tendrá una vigencia de un año, la cual podrá ser renovada por el usuario antes de su expiración. B, la inscripción en el registro no tiene plazo de expiración. C, la inscripción en el registro tendrá una vigencia de un año en la cual no puede ser renovada por el usuario antes de su expiración. O D, la inscripción en el registro tendrá una vigencia de 2 años, la cual podrá ser renovada por el usuario antes de su inscripción, de su expiración, perdón. En este caso también esto ya lo vimos, ¿no? Donde nos indica que la inscripción en el registro tendrá una vigencia de 2 años, pues, ¿no? La cual pues debe ser o podrá ser renovada ya por el usuario antes de su expiración. Ya en este caso, expirado dicho plazo sin que se haya culminado con el trámite de renovación de la inscripción, el usuario podrá quedar inhabilitado, ¿ya? Para desarrollar cualquiera de las actividades fiscalizadas. Por ende, pues no, esta pregunta número 10 debemos tener en cuenta que la respuesta correcta es la letra B, ¿ya? 2 años y antes de su expiración. Pregunta número 11 nos dice lo siguiente. Los usuarios podrán renovar su inscripción en el registro para el control de bienes fiscalizados. A. Previo pago de la tasa de inscripción en el Banco de la Nación. B. Presentando la documentación correspondiente a través de la mesa de partes de SUNAT. C. Solicitando la renovación en la página web de SUNAT ingresando con su clave SOL. O D. Presentando la documentación correspondiente a través de la mesa de partes de la PNP. A ver, dentro de esta pregunta número 11, ¿qué alternativa marcamos? ¿Qué nos indican? Jerry, Solema, Julio, ¿qué nos indican dentro de esta pregunta número 11? Claro, ¿no? Efectivamente, dentro de lo que indica esta pregunta 11, para,
Para que los usuarios puedan renovar su inscripción en el registro del control de bienes fiscalizados, debemos de tener en cuenta lo siguiente. Dentro del decreto legislativo 1126 nos indica, ¿no?, que el usuario debe tener en cuenta las siguientes condiciones para solicitar la renovación de su inscripción en el registro: presentar la solicitud con una anticipación no mayor a 45 días hábiles antes de su expiración de la vigencia de su inscripción, cumplir con los dispuestos en el primer y segundo párrafo del artículo 7 del decreto legislativo 1126, que son, pues, no tener inscripción vigente, tener RUC activo, con condición diferente a no habido, o sea, que tiene que estar activo y habido, cumplir con las condiciones y controles mínimos de seguridad, ya que los usuarios, directores, representantes legales y responsables de manejo de los bienes fiscalizados no tengan o hayan tenido sentencia condenatoria firme por tráfico ilícito de drogas o delitos conexos, ¿ya? Ahora, dentro de ello nos indica, pues, ¿no? Para renovar la inscripción en el registro, el usuario debe cumplir con el requisito de presentar la solicitud de renovación a través de su NAT virtual con el formulario Q108 versión 2, la solicitud de renovación de inscripción en el registro. Por ende, pues, ¿no? Dentro de esta pregunta número 11, si el usuario debe de renovar su inscripción en el registro para el control de bienes fiscalizados, deben solicitar dicha renovación en la página web de SUNAT ingresando con la clave SOL. ¿Ya? Muy bien. Pregunta número 12 nos dice lo siguiente. ¿Qué insumo químico es considerado bien fiscalizado? A ver, el óxido de calcio, hidróxido de sodio, ácido nítrico o todas las anteriores. A ver, dentro de esta pregunta número 12, ¿cuál es la alternativa correcta que deberíamos marcar? A ver, ¿qué puntos son considerados? A, B, C o D. ¿Qué nos indican ustedes? A ver, óxido de calcio, hidróxido de sodio, ácido nítrico, son algunos, ¿no? Efectivamente, dentro de esta pregunta número 12, pues, si nosotros verificamos dentro del decreto legislativo el 1126, pues, ¿no?, de los insumos químicos y productos fiscalizados, tenemos todos estos productos, ¿no? Donde encontramos también en este caso, pues, ¿no?, encontramos aquí lo que es el óxido de calcio, el hidróxido de sodio y el ácido nítrico como los diferentes bienes fiscalizados. Por ende, en esta pregunta número 12, la alternativa correcta es la letra D, todas las anteriores, ¿ya? Seguimos. A ver, creo que Eulogio Solano está levantando la mano. Sí, doctor, tengo una consulta. Es con respecto a las alternativas de la pregunta 12. Pasa que el hidróxido de sodio no aparece en la lista de insumos químicos. Dentro de esta... Hidróxido de calcio sí, pero hidróxido de sodio no. A ver, No he un visto. momento, por favor. Perdón, ese es un tema ahorita, está dentro de lo que es ahorita el carbonato de sodio, es, eh, y también aparece el hidropolítico de sodio y el sulfato de sodio. Aparece hidróxido de sodio, está dentro de la lista del número 32. A ver, ¿sabes dónde lo podemos encontrar? Yo, de lo que me comentas, les voy a pasar justo con la última lista que se ha... Ajá, está en el número 32, Sí, sí, Ingrid doctor, Ciudadela. ya lo vi. Está en el número 32, hidróxido de sodio. Está bien. Entonces sí está correcto, ¿no? Sí, Ah, ya. Sí, estaba viendo también acá. Y dentro de ello, pues, ¿no? También, como les indicaba al inicio, dentro de este decreto supremo, la 268 del anexo 1, se encuentra pues la lista, ¿no?, que ha sufrido modificatorias. Igual les voy a brindar ahora, dentro de lo que es dentro de estos decretos, ¿ya? David nos dice, nos da acá también una información, dice, la soda cáustica viene cada rato en los exámenes. Muy bien, David, gracias por el aporte, ¿ya? Muchas gracias. Y también, como les indicaba al inicio de la clase, quizás para los que recién van conectándose, recordemos que a partir ahora del año 2025, con el Decreto Supremo 268 del 2025, publicado pues el 5 de diciembre,
Se ha aumentado un bien más, ¿ya? Así es, Jimmy. Dice la modificatoria mental de los insumos químicos fiscales. Sí, efectivamente. Y eso lo vamos a ver aquí, Jimmy. Yo les voy a pasar ahora la base legal, ¿ya? Les pasé, en el chat debe estar. Bueno, pero no sé si es que está el chat, el historial del chat. Pero les voy a pasar ahora mismo, ¿ya? Ok, aquí ya lo tienes. Ya les envié, ¿ya? Y vamos, y también les voy a pasar cuál es ese, este último bien fiscalizado, ¿ya? Recordemos que son 34. Muy bien, ya está. Ya son 34 a la fecha. Muy bien, seguimos, ¿ya? Vamos a resolver las siguientes preguntas. Dice, pregunta número 13 nos menciona, para efectos del Decreto Supremo 268, ¿no? No es considerado bien fiscalizado en este caso. ¿Ya cuál de ellos no es considerado bien fiscalizado? Hidróxido de calcio, ácido sulfúrico, óxido de calcio o el diésel y sus mezclas con biodiesel. ¿Qué marcaríamos ahí? ¿Cuál es la respuesta dentro de la pregunta número 13? A ver, dentro de esa pregunta número 13, ¿qué marcaríamos? ¿Cuál es la respuesta correcta que marcaríamos ahí? ¿Cuál no se considera? A ver, ¿qué marcamos? La D. Vamos a verificar, ¿ya? Dentro de estas definiciones, dentro de lo que indica el Decreto Supremo 268, nos indica las definiciones de los bienes fiscalizados considerados para su uso doméstico y artesanal son considerados bienes fiscalizados para uso doméstico, ¿ya? Para uso doméstico, ¿ya? A ver, ajá. Considerados indica acá para uso, perdón, un momentito, por favor, para uso doméstico. ¿Ya? Los siguientes, el carbonato de sodio decahidratado, ¿ya? El óxido de calcio, el hidróxido de calcio, la gasolina y gasoles, el diésel y sus mezclas con biodiesel. Las mezclas de dentro de su composición contengan carbonato de sodio en una concentración superior al 10% o carbonato de potasio en una concentración superior al 10%, así también como los disolventes sujetos a control y fiscalización. ¿Ya? Dentro de esta pregunta número 3, efectivamente, pues no, la respuesta correcta es la letra B, el ácido sulfúrico, ¿ya? Muy bien, pregunta número 14 nos indica lo siguiente. ¿A qué se entiende por incautación? A ver, a la acción mediante la cual se le retira del registro de control de bienes fiscalizados al usuario conforme a lo dispuesto en el reglamento, a la acción mediante la cual se retira del dominio del usuario los bienes fiscalizados de acuerdo con lo dispuesto en la ley y su reglamento, a la acción mediante la cual se internan los vehículos que transportan bienes fiscalizados que han cometido infracción conforme a lo precisa el Código Tributario, o a la acción mediante la cual los usuarios deben de bienes fiscalizados suspendidos son privados de sus insumos químicos o bienes fiscalizados. ¿Qué marcaríamos dentro de esta pregunta número 14? ¿Cuál es la alternativa correspondiente? ¿Todos la ven? Vamos a resolver. Dentro de esta pregunta número 14 dice, pues no, la incautación indica, bueno, dentro del Decreto Supremo 044 nos habla sobre acción mediante la cual se retira del dominio del usuario los bienes fiscalizados o los medios de transporte utilizados para su traslado, ¿no? ¿Ya? De acuerdo con lo dispuesto en la ley, ¿ya? ¿Ya? Y su reglamento. A eso define lo que es incautación. Muy bien. Pregunta número 15. ¿Qué se considera una incidencia? A ver, incidencia. Un ingreso o importación de material a la planta. B, actividad que comprende la venta, transferencia o cualquier clase de transacción directa o indirecta de bienes fiscalizados. C, pérdida, robo, derrames, excedentes y desmedios ocurridos en un bien fiscalizado.
D. Actos o transacciones con bienes fiscalizados cuya frecuencia, monto, naturaleza y o características particulares no guardan relación y proporción con las actividades normalmente realizadas. Dentro de esta pregunta número 15, ¿qué marcaríamos todos? Claro, y también ya lo vimos también ello, ¿no? La C, ¿no? Que habla de pérdidas, ¿no? Dice, pues, ¿no? Dentro del decreto supremo 044 del artículo 25 nos habla de la verificación de incidencias, nos habla que se da respecto a las pérdidas, derrames, excedentes y desmedros de bienes fiscalizados. Muy bien. Pregunta número 16 nos dice, hay que marcar el enunciado verdadero. En el Perú, ¿la importación de mercurio está prohibida? B. El usuario que tenga deuda en cobranza coactiva está impedido de solicitar una autorización de ingreso de bienes fiscalizados. C. Las salidas de bienes fiscalizados son autorizadas por la SUNAT. D. En ningún caso se deniega las autorizaciones de salida. ¿Qué marcaríamos en esta pregunta número 16? ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta correcta dentro de esta pregunta 16? ¿La C? Vamos a resolverlo, ¿ya? Dentro de esta pregunta 16 tenemos la resolución de superintendencia, la 254, ¿ya? De 2013, que aprueban las normas relativas a las autorizaciones para el ingreso o salida de los bienes fiscalizados, ¿ya? ¿A qué refiere el artículo 17 del decreto legislativo 1126? Donde nos indica este artículo 5, pues el otorgamiento o denegatoria de las autorizaciones de salida de los bienes fiscalizados, ¿ya? El procedimiento, ¿no? La autorización de salida es la evaluación previa, presentada una solicitud a que se refiere al artículo 2. La SUNAT contará con un plazo de 3 días hábiles computados a partir del día siguiente de dicha presentación para que se pueda evaluar el cumplimiento de las condiciones a que refiere el siguiente numeral. En caso la SUNAT no se pronuncie el plazo antes indicado, se entenderá como aprobada la solicitud. En el punto 5.2 indica, la SUNAT denegará la autorización de salida, ¿ya? De bienes fiscalizados en los casos se presenten dentro de plazos señalados en el numeral anterior. Alguna de las siguientes situaciones, cuando el usuario haya suspendido o dado de baja su inscripción en el registro. B. El usuario o alguno de sus accionistas, representantes legales, directores o responsables del manejo de los bienes fiscalizados se encuentran sometidos a investigaciones fiscales o procesos judiciales por tráfico ilícito de drogas o delitos conexos. Y se encuentran indicios razonables del posible desvío de bienes fiscalizados, la SUNAT pues notificará al usuario la resolución denegando todas las autorizaciones de salida de los bienes fiscalizados, ¿ya? Entonces, por ende, las SUNAT de bienes fiscalizados las salidas de los bienes fiscalizados son autorizadas por la SUNAT. Pregunta 17. De los siguientes bienes fiscalizados, ¿cuál no necesita la guía de remisión electrónica para el traslado correspondiente? Ácido sulfúrico, acetona, carbonato de sodio o diésel, gasolina y gasoles. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta dentro de él? ¿Cuál no necesita guía de remisión para el traslado? ¿La D? ¿Todos la D? Vamos a verificar. Efectivamente, pues no, dentro de la resolución de superintendencia, la 028 del 2017, donde designan nuevos emisores de emisión de electrónica de las guías de remisión, nos indica, ¿no? Se designan los nuevos emisores designados a partir del 1 de marzo de 2017 como emisores electrónicos para el sistema de emisión electrónica de las guías de remisión para bienes fiscalizados, ¿ya? A los usuarios que se refiere al numeral 25, con excepciones, dice, ¿ah? Del diésel y sus mezclas con biodiesel, gasolina y gasoles, hidrocarburos alifáticos, livianos, hidrocarburos acíclicos saturados, ¿no? Así también como el querosene, con su de aviación turbojet A1, también de turbo JP5, los solventes, hacia o desde en el departamento de Lima y las provincias constitucionales del Callao. Las referidas usuarios cuando transporten o trasladen los bienes fiscalizados según lo indicado en el párrafo anterior deben de emitir obligatoriamente la guía de remisión electrónica remitente y o la guía de remisión electrónica de bienes fiscalizados transportistas según corresponda. ¿Ya? Por ende, entonces, de estos bienes fiscalizados no necesita la guía de remisión de bienes fiscalizados, el diésel, gasolina y gasoles.
Pregunta 18 dice, de las siguientes alternativas, ¿cuál no se encuentra en el anexo 1 del Decreto Supremo 268 del 2019? Xilol, querosene, sulfato de calcio o butanona. ¿Qué marcaríamos dentro de esta pregunta número 19? ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál no se encuentra? A ver, dentro del Decreto Supremo 268, pues tenemos aquí los diferentes tipos de los bienes, ¿no? Que hoy en día son 34. Y dentro de ello, el que no se encuentra, pues, ¿no? Es el sulfato de calcio, ¿ya? Muy bien, ¿ya? El sulfato del calcio. Pregunta número 19. Dice, ¿qué se entiende por el domicilio legal? A. Cuando el usuario esté registrado en el RUC, se considera como domicilio legal el domicilio fiscal declarado para efectos del RUC. B. Local anexos declarados en el RUC donde se ejercen o realizan actividades con bienes fiscalizados. C. Lugar de estancias transitoria para la persona y que consiguiente no es habitual. O D. Lugar que figura en el documento nacional de identidad. ¿Qué marcaríamos dentro de esta pregunta número 19? Dentro de lo que se refiere a domicilio fiscal. La A, vamos a verificar. Para ello debemos de tener en cuenta el Decreto Supremo 044 igual, pues, ¿no? Que aprueba el reglamento, ¿no? Donde dice que el domicilio legal es el lugar fijado para efectos de la ley como asiento o sede para efectos jurídicos y representación legal, así como para la administración de la documentación de la persona natural o jurídica. Cuando el usuario esté registrado en el RUC de la SUNAT, se considera como domicilio legal al domicilio fiscal que ha sido declarado para efectos del RUC, ¿ya? Por ende, pues no, la alternativa correcta es la letra A. Muy bien. Y por último, la pregunta número 20 nos dice, con relación a las facultades de control y fiscalización establecidas en el Decreto Supremo 044, perdón, del 2013, marque la alternativa incorrecta. A ver, facultades de control y fiscalización. A. La SUNAT podrá utilizar el cuadro, insumo, producto, informes técnicos elaborados por ella, por el usuario o por perito con la finalidad de determinar inconsistencias e indicios razonables de desvío de bienes fiscalizados. B. Solicitar a terceros información técnicas y peritajes. C. Requerir a terceros información y exhibición y o presentación de los libros, registros, documentos que corresponda de correspondencia comercial relacionadas con actividades o hechos vinculados a los bienes fiscalizados en la forma y condiciones solicitadas, para lo cual la SUNAT deberá otorgar un plazo que no podrá ser menor de 2 días hábiles, o D, la SUNAT podrá requerir el apoyo de otras entidades o la actuación o intervención conjunta con aquellas vinculadas al control de bienes fiscalizados. ¿Cuál marcamos la respuesta incorrecta de acuerdo a esta pregunta número 20? A ver, ¿cuál marcamos? ¿La C? Claro, ¿no? Porque no son 2 días hábiles, pues dentro de ello nos indica dentro del Decreto Supremo 044, dice, pues, ¿no? De las facultades de control y fiscalización, cuando se requiere a terceros información, exhibición y presentación de los libros, registros, documentos y correspondencias comerciales relacionadas con las actividades o hechos vinculados a los bienes fiscalizados en las formas y condiciones establecidas, bueno, solicitados, para lo cual SUNAT deberá otorgar un plazo que no podrá ser menor a 3 días hábiles, ¿ya? Son 3 días, ¿ya? Entonces, eso es lo incorrecto. La SUNAT no podrá, en este caso, la SUNAT, pues no, en este caso, podrá también solicitar o requerir el apoyo de otras entidades, ¿no? Como ya vimos, tanto como el Ministerio Público, así también como la Policía Nacional del Perú, ¿ya? Por ende, la alternativa correcta, bueno, incorrecta, es la letra C. ¿Ya? Muy bien, dentro de estas tres, ya estas tres, eh, hacer todas estas preguntas. Lo que sí les puedo sugerir es que puedan repasar estos 6 balotarios que hemos tenido con sus respectivas bases legales y adicionalmente a ello, pues no se olviden de poder leer los decretos supremos, la 044, los decretos legislativos, la 1103, la 1126, ¿ya? Y bueno, para mí pues ha sido un placer poder compartir todo ello con ustedes y
Espero realmente que sea un examen muy fructífero, lleno de éxitos y que puedan pues alcanzar sus objetivos. No se olviden de seguir.